Mis amados hermanos y hermanas, qué gozo es estar nuevamente con ustedes. Quiero decirle que los extraño mucho y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes esta pantalla y pido a Dios que me los bendiga muchísimo. Y bueno, pues el tema que ha preparado el pastor para ustedes en esta ocasión me parece muy interesante. Hemos pedido a Dios que pues su palabra, verdad, sea de mucha bendición en sus vidas. Y para esta semana del 14 al 16 de junio del 2023 tenemos el tema general titulado ¿Cómo es que Dios restaura? Es un tema muy interesante. Y para hoy, miércoles 14, el tema se titula ¿Puede no ser tu fin? Así es que de esto nos va a hablar el pastor. Como dice la hermana Juanita, verdaderamente es un gozo estar con ustedes. A veces nos tomamos un pequeño receso, pero siempre la alegría de poder compartir con ustedes la palabra de Dios nos impulsa a continuar en comunicación. Y en esta semana reflexionamos sobre algo que es típico de la experiencia cristiana. ¿Qué pasa cuando el cristiano, la cristiana, caemos? ¿Cómo Dios nos restaura? En primer lugar, tenemos que entender que la experiencia nos ha enseñado que la vida cristiana no es una planicie en la que podamos ir de bendición en bendición hacia arriba, sino más bien es un zigzag en el que a veces estamos en el clímax y a veces en lo más bajo. Cierto. A veces tentaciones, problemas, Sí. imprudencias, falta de criterio, circunstancias adversas o terceros que de alguna manera anhelan nuestra destrucción, generan esa experiencia que llamamos caída. Sin embargo, debemos entender que no todo pecado, dice Juan, primera de Juan 5:17, dice el apóstol, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O como diríamos en nuestros artículos de religión, no todo pecado es el pecado imperdonable. De tal manera que en la experiencia cristiana hay muchas acciones, muchas sensaciones, muchas situaciones en las que nos separamos de Dios. Y eso de ninguna manera tiene por qué ser el fin de tu vida cristiana. Claro. Es cierto, son momentos dolorosos, difíciles, angustiosos, pero de ninguna manera representan el final. Sobre todo porque a veces son accidentes, pero si un accidente no tiene por qué ser una fatalidad. Ahora, cuando una caída en la vida espiritual puede ser un accidente o una fatalidad, ¿de qué depende? Pues depende única y exclusivamente de ti. ¿Por qué nada más de nosotros depende? Bueno, porque de parte de Dios está todo el apoyo. Amén. De parte de Dios está su gracia. Entendamos que la gracia de Dios es ese acontecimiento donde el poder de Dios se singulariza en la persona que lo invoca. De tal manera que ese don, ese regalo que Dios nos da, siempre está a nuestra disposición. Pero no siempre lo buscamos. De ahí que depende de nosotros acudir a la gracia de Dios, a Dios mismo, para que Él con su gracia nos levante, o bien dejarnos ir, dejar de buscarlo. Por eso dice el apóstol, hay pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Y en esos pecados que no son de muerte, realmente de nosotros depende la restauración en cuanto a la decisión de restaurarlos. Desde luego que depende de Dios, pero Él ya tiene la decisión tomada. Y su decisión es, levántate y anda. Y en esa decisión es en la que tenemos que nosotros descansar.
Veamos un ejemplo. Dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículos de 66 al 72, estas palabras. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien hablas. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de que Jesús había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Verdaderamente el pecado de Pedro fue tremendo. Imagínense negar a su maestro. Y no solamente negarlo una vez, 3 veces. O sea que no solamente fue un pecado, sino fue un pecado reiterativo. Sin embargo, el Espíritu de Dios lo redarguyó, y dice la Escritura que él pensaba en esto y lloraba. ¿Cuál fue la experiencia de Pedro? Bueno, pues que finalmente al día siguiente el Señor fue crucificado, muerto, sepultado, y al tercer día resucitó. Y ya resucitado encontramos ahora en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículos del 15 al 19, este relato. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera Jesús la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Estas palabras son para recordarnos que así como negó a Jesús 3 veces, Jesús le da la oportunidad de borrar, de desaparecer las 3 veces que lo negó. Ahí Dios lo restaura. ¿Cómo lo restaura? Bueno, con el poder de su Espíritu, pero también con el infinito amor del Maestro, que habla directamente con él y le pregunta una pregunta tremenda: ¿me amas? Las 3 veces que el apóstol respondió que sí, que le amaba, van borrando las 3 negaciones que alguna vez hizo. Y es interesante que este relato sea de un evangelio diferente al primer relato, lo que nos dice que la tradición es verídica. Dentro de este marco, ¿cuántas veces negamos al Señor con nuestros hechos, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos? Y es entonces cuando caemos. Pero una caída no es forzosamente el fin. El poder restaurador de Dios obra extraordinariamente en nosotros con solo decir: Señor, tú sabes que te amo. Amén. Aunque sea poquito. Oramos. Amoroso Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra.
Gracias, Dios. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu amor. Gracias, Espíritu Santo, porque redarguyes nuestros corazones cuando te faltamos. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que no importan las veces que hayamos caído, tú nos levantas. Tomas nuestras vidas y las llenas de tu misericordia y de tu amor. Y volvemos nuevamente, Señor, a tu regazo, donde estamos seguros, donde podemos disfrutar de la vida que tú nos das. Padre, en tus manos ponemos a tu pueblo para que tú le restaures, para que tú le bendigas, mi Dios, para que tú lo guardes muy dentro de tu corazón, para que tú, Señor, en tu infinito amor, nunca sueltes de tu mano, Señor, a cada una de tus ovejas. Gracias, mi Dios. Gracias por esta palabra que llena nuestro corazón. Gracias por esta palabra, Señor, que nos levanta, que nos yergue para seguir adelante, para mirar, Señor, solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre glorioso de Jesús y en el poder que hay en tu Santo Espíritu. Amén. Hermanos y hermanas, pues estamos agradecidos al Señor por esta palabra tan hermosa. Ahorita que el pastor estaba hablando de esto, yo me recuerdo de hace unos años que pues ya había cometido un error muy grande. Y yo le pedía perdón al Señor. Y el Señor me llevó a esa cita y me confirmó. ¿Verdad? Yo te he perdonado, perdónate tú y sé feliz y sigue adelante. Y la verdad es que todos aquellos que, pues si hemos caído, ¿verdad? Y podemos caer de muchas maneras. Desde dejarle de hablar a un familiar, desde criticarlo, no sé, desde confrontarnos con un hermano en la iglesia. Hay muchas maneras de caer, porque a veces eso nos separa de Dios, pero el Señor nos levanta. Así es que, hermanos y hermanas, sigamos adelante con nuestra cara limpia, ¿verdad? Levantando nuestro rostro y diciéndole al Señor: gracias, Padre, porque me haces tu hija, tu hijo. Gracias porque puedo seguir adelante en tu nombre. Gracias porque en ti soy más que vencedor, que vencedora. Así es que agradecemos al Señor su palabra y esperamos, el pastor y yo, que sea de mucha bendición para sus vidas, y les invitamos a que compartan este video con otras personas. Dios les bendice, hermanos y hermanas.